Hola a todos, me llamo Belén Serra Martín y soy estudiante del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente estudié Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, especializándome en pintura y diseño. Os voy a hablar de la pieza del mes de noviembre, una estampa de Peter Behrens titulada El beso. Escogí esta pieza porque, como ya he dicho, me interesa el diseño y además me parece una imagen muy sugerente e interesante. Esta estampa pertenece al principio de la carrera de Peter Behrens, ya que data de 1898 y se trata de una xilografía realizada para la revista alemana Pan. Esta publicación se caracterizaba porque pretendía difundir el estilo Art Nouveau, que era el que triunfaba en Europa en aquella época, y que en Alemania se denominó Jugendstil debido a la revista alemana Jugend, que significa juventud, y que al igual que Pan, pues también contribuyó a la difusión de este estilo. Pero bueno, volviendo a Pan, la revista se caracterizaba porque incluía con varias obras de arte originales impresas de artistas tanto conocidos como desconocidos de la época, pues por ejemplo de Matisse, de Rodin o de Paul Signac, por nombrar algunos de los más conocidos, pero también incluía textos pues, de críticos de arte, de coleccionistas o de filósofos como Nietzsche. Por tanto, esta estampa iba incluida dentro de esas obras de arte impresas en el cuarto volumen de la revista y es una pena porque en el museo solo se conserva la estampa y no el resto de la publicación. A su vez, es importante destacar también que se trata de la única obra que realizó Peter Behrens en estilo Art Nouveau y que se convirtió en un icono de la época, sirviendo de referencia para otros artistas contemporáneos como por ejemplo Klimt. En cuanto a la revista, a pesar de la gran importancia que tuvo, solo contó con 5 volúmenes, ya que tenía unos altos costes de producción y además al tratar temas tan variados, pues desde impresiones de arte hasta temas filosóficos, temas de crítica de arte, pues esto hacía más difícil su venta. En cualquier caso, el contexto nos centramos. Es finales del siglo XIX, estamos en Alemania, triunfa el estilo Art Nouveau, en Alemania se llama Jugendstil. ¿Y por qué se caracteriza este estilo? Pues por los motivos ornamentales, las formas orgánicas y el abundante uso de curvas que veremos más adelante en nuestra pieza del mes. Y bueno, quería decir también que si os interesa este tema, os recomiendo que visitéis la exposición Esperanza y Utopía, el diseño entre 1900 y 1939, que tiene lugar en el Museo de Artes Decorativas, y en ella podréis encontrar multitud de piezas de esta época, entre las que por supuesto se encuentran piezas de Peter Behrens, aunque en este caso podréis apreciar su faceta como diseñador. Esta estampa fue realizada por Peter Behrens, un arquitecto y diseñador alemán que vivió entre 1868 y 1940 y fue una de las figuras fundamentales en el ámbito del diseño de finales del XIX y principios del siglo XX. Educado en las bellas artes, no estaba conforme con la separación entre estas y las artes aplicadas, ya que estaba interesado en la unificación entre funcionalismo y la belleza y la fusión de arte e industria. Como diseñador gráfico formaba parte del movimiento Art Nouveau, pero como arquitecto evolucionó hacia un estilo geométrico y austero que sirvió de modelo más adelante para la arquitectura industrial. En la época en la que realizó esta estampa, trabajaba como pintor, dibujante publicitario, fotógrafo y diseñador, siendo más adelante cuando desarrolla su carrera como arquitecto, cuando en 1909 le nombraron director artístico de AEG hasta 1912. Allí coincidió con importantes personajes de la época como Walter Gropius, Le Corbusier o Mies van der Rohe. Entre sus logros como diseñador, pues podemos decir que, por ejemplo, utilizó su propia caligrafía, a la que nombró Behrens Antiqua, para rediseñar el logo de AEG, y sigue siendo esta misma caligrafía y este mismo logo el que se utiliza como imagen de la empresa, que sigue existiendo hoy en día. Además, también se encargó de todo el diseño de los carteles publicitarios y estableció un conjunto de normas para ello que podríamos denominarlo como el primer manual de identidad corporativa de la historia. Por otra parte, diseñó también multitud de productos para AEG, para esta compañía, y algunos de ellos se conservan en el Museo de Artes Decorativas y podemos contemplarlos en la exposición Esperanza y Utopía. La culminación de su trabajo en AEG llegó con el encargo de la nueva sede de la compañía en Berlín, la fábrica de turbinas, que consolidó su trabajo como arquitecto.
Además, su estilo sentó las bases del racionalismo, ya que su pensamiento caló hondo en algunos de sus alumnos, como Mies van der Rohe, el famoso precursor de la doctrina menos es más. Dentro de este compromiso con la simplicidad y la practicidad, Behrens defendía que el aspecto de la obra debía entenderse a primera vista, al primer golpe de vista, y por tanto la belleza debía conjugarse con el equilibrio y la sencillez. Estas características se aprecian en gran medida en la pieza del mes que nos ocupa y las analizaremos más adelante. Por tanto, podemos decir que es uno de los representantes artísticos más importantes de esta nueva asociación que se creó en Alemania en la época, de un conjunto de artistas, arquitectos, artesanos y diseñadores que defendían que el diseño no solo podía ser para la élite, sino también para la clase media. Por último, su mérito reside en la capacidad para saber aunar las nuevas tecnologías industriales con el gusto popular, evitando las experimentaciones formales de las primeras vanguardias y apostando por la racionalidad, siendo capaz de integrar sus productos en la vida cotidiana de la población europea. Esta estampa está realizada mediante silografía, una técnica de impresión que consiste en una plancha de madera en la que se vacían las partes que queremos que queden en blanco en nuestro dibujo y luego mediante una prensa o tórculo se pasa la tinta de esa plancha al papel, de forma que esta técnica permite realizar muchas copias a partir de un único dibujo. Como ya hemos dicho, esta obra se incluía en el cuarto volumen de la revista Pan y es interesante tener en cuenta que esta revista se publicaba en 3 ediciones diferentes. En primer lugar, una edición de artista que contaba con muchas menos copias y estaba realizada en un papel de gran calidad, por lo que era mucho más cara. Después había una edición de lujo que contaba con más copias y por tanto se vendía a la mitad de precio, y por último una edición estándar que tenía muchas más copias y era en un papel de peor calidad, por lo que era la más barata. En este caso, la obra que conserva el Museo de Artes Decorativas pertenece a esta última edición estándar y es importante tener en cuenta que podréis encontrar otras copias de esta misma obra en museos de todo el mundo, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo de Arte de Filadelfia. Por otra parte, el dibujo está realizado con 5 tintas y representa 2 figuras besándose. El diseño está simplificado en patrones puros y planos que acentúan el motivo de ese beso. Sus perfiles están enmarcados en multitud de cabellos que no solo transmiten la intensidad del beso, sino que contribuyen a la ambigüedad del género de la pareja. Por tanto, la imagen es a la vez erótica y limpia, con una composición excesivamente simétrica y decorativa, pero a la vez dinámica gracias a esa gran cantidad de curvas y contracurvas de los cabellos. Aunque pueda parecer que esta profusión de decoración no es propia de un artista como Peter Behrens, que era un firme defensor de la simplicidad y la practicidad, es cierto que se trata de una obra del principio de su carrera, pero también podemos apreciar en ella rasgos de ese estilo que poco a poco irá desarrollando, como por ejemplo la limpieza de las formas o la simplicidad de las figuras que representa, en las que, como decíamos, prácticamente no se diferencian los rasgos de si se trata de figuras femeninas o masculinas. Aunque podemos descartar que Behrens realizara esta pieza pensando en lo queer, es cierto que en ella se muestra cierta ambigüedad en la representación de la masculinidad o feminidad, dejando la interpretación en manos del espectador y dándole importancia solamente al aspecto estético y a la composición. Pero también es cierto que, debido al compromiso de Behrens con la practicidad y la simplicidad, si bien se trata de una pieza del principio de su carrera, cuando aún no tenía un estilo tan depurado, es probable que la ambigüedad en la identificación de las figuras se deba a esos principios, según los cuales el artista no consideraría tan importante quién es quién, sino qué es lo que hacen, la acción, lo que la pieza transmite, el impacto visual que tiene sobre el espectador a primera vista. Esta investigación ha sido muy interesante para mí, ya que me ha permitido conocer mejor los entresijos del diseño a finales del siglo XIX y sobre todo me ha hecho conocer los diferentes métodos de difusión que se utilizaban en esa época para las nuevas corrientes artísticas, como ocurre con la revista Pan.
Además, me ha resultado muy interesante el hecho de que la pieza formara parte de una revista, ya que me ha llevado a adentrarme en esta revista, en qué personas colaboraron con ella, en las obras que publicaban en sus distintos números, etcétera. Por otra parte, aunque ya había trabajado con el Museo de Artes Decorativas anteriormente, ya que realicé prácticas en el mismo a principios de este año, me ha encantado reencontrarme con el museo y con sus trabajadores que han puesto la pieza a mi disposición y he podido verla en persona y ha sido un auténtico lujo. Además, es un museo que me parece muy interesante por la gran variedad de las colecciones que alberga y la diversidad de las exposiciones temporales que acoge. Por último, aunque ya lo he dicho, quería recomendaros encarecidamente que si tenéis la oportunidad visitéis la exposición Esperanza y Utopía, el diseño entre 1900 y 1939, ya que en ella podréis encontrar muchas piezas que alberga el museo de diseño de esta época y podréis profundizar en algunos de los temas que he tratado en esta pieza del mes.